Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra del Señor. Ya unas cuantas veces aquí en el Instituto Bíblico se ha hecho y he dado esta misma clase que vamos a comenzar hoy, y yo le ruego al Señor algo, le ruego al Señor que Él ministre a mi vida como lo ha hecho todas las otras veces que se ha podido dar este estudio aquí en la iglesia. Porque principalmente yo necesito un mayor entendimiento en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a la obra de Cristo en la cruz. El Señor ha sido fiel y lo ha hecho todas las veces. Y confío que en esta vez aquí, a través de la radio, el Señor pueda dar mayor iluminación, entendimiento y revelación acerca de la preciosa, inigualable y consumada obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de eso se trata el estudio que comenzamos hoy, que va seguido del que terminamos del tabernáculo de Moisés. Y esto es en referencia a las 5 ofrendas de Levítico, un libro poco leído, un libro que comúnmente se lee en Éxodo cuando salen los hijos de Israel de la cautividad egipcia, el Mar Rojo se abre, algún que otro capítulo más, y a partir de ahí ya no se leen mucho más los libros que le siguen hasta quizás el libro de Josué. Pero hay una riqueza espiritual enorme, como lo hay en toda la Biblia y en este gran libro de Levítico. Vamos a estar viendo las 5 ofrendas de Levítico. Número 1, la ofrenda de holocausto. Segundo, la oblación u ofrenda de grano u ofrenda cereal. Tercero, la ofrenda por el pecado. Cuarto, la ofrenda de expiación o de transgresión. Y quinto, la ofrenda de paz. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico y vamos a comenzar con el capítulo 1. En el capítulo 1 de Levítico hasta el capítulo 7 es donde vemos estas ofrendas especialmente según lo que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. También el Señor le dio, además de los 10 mandamientos, el Señor le dio la ley civil, cómo tratar con los conciudadanos, y también le dio la ley sacrificial, que es esta. Entonces la ley de Moisés tenía estas 3 partes: la ley moral de Dios, especialmente Éxodo 20, los 10 mandamientos; la ley civil, cómo debían ellos tratar con las demás personas, de qué forma ellos debían relacionarse con sus vecinos; y esta ley que es la ley sacrificial. Al quebrantar la ley de Dios, al quebrantar la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que tenía sus detalles y especificaciones en la ley civil, automáticamente tenían que dirigirse a la ley sacrificial, porque era la única manera en la cual ellos podían recibir perdón de pecados y mantener nuevamente o restaurar nuevamente la comunión de ellos con el Señor a través del sacrificio. El Señor les enseñaba: van a quebrantar la ley indefectiblemente. Nadie puede cumplirla, nadie puede obedecerla, pero hay un recurso, hay una manera en la cual pueden seguir teniendo comunión con el Señor, pero tiene que ser a través de la muerte, la sangre derramada de una víctima inocente, tipificando al Señor Jesucristo y lo que Él haría en la cruz del Calvario. Todo esto enseñado a través de ofrendas. Fueron necesarias 5 ofrendas diferentes para tipificar la eterna ofrenda de Cristo de Él mismo en la cruz. Entonces comenzamos hoy con Levítico a leer desde el capítulo 1, versículos del 1 al 9.
Dice así la palabra del Señor, y con esto estamos estudiando la primera de las ofrendas, llamada holocausto. Dice así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Gloria a Dios. Levítico 1, del 1 al 9. Veamos. Una introducción a la ofrenda de holocausto. El holocausto puede pensarse como el establecimiento del estándar y sugiere los temas que son manifestados por todas las otras ofrendas de Levítico. Es entonces un tipo bíblico en su mayor sentido de la palabra. Esta ofrenda muestra las cosas que vendrían adelante. Apuntaba a aquellas cosas que estaban escondidas aún. Tenemos que recordar que la ofrenda del holocausto no comenzó cuando Dios le dio esta instrucción a Moisés. En realidad, el sacrificio de holocausto comenzó desde el principio. Hay una posibilidad que Adán observara al mismo Señor matar a un animal para proporcionarles vestidos a Adán y Eva después que ellos habían pecado. Amén. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este estudio es muy lindo, es muy bueno y muy sencillo y fácil de entender, hermanos. Lo tomé, lo traduje y también hay notas agregadas. Lo tomé de la ofrenda, las 5 ofrendas de Levítico se llama. Es un cuadernillo de estudio, una guía de estudio del ministerio del evangelista Jimmy Swaggart. Y entonces de ahí yo lo traduje al español y también, bueno, hay otras notas mías también agregadas a lo largo del estudio, pero es excelente. Posiblemente aquí, como vemos en este versículo, Génesis 3:21, por primera vez Adán vio la muerte y se le hizo entender, por lo menos en parte, las terribles consecuencias de rechazar el obedecer los deseos y mandamientos de Dios. Así como las hojas de higuera no podían cubrir la desnudez de estos primeros pecadores, Adán y Eva, tampoco puede el hombre con sus esfuerzos lavar el terrible resultado de la caída. Solo la preciosa sangre de Cristo puede hacer esto. En lo que respecta a la salvación, Dios no puede efectuarla por decreto. El hombre perdió prácticamente todo lo que era importante para él, su vida, su alma, su pasado, su presente y su futuro. El precio para recuperar todo esto tenía que venir de algún lugar. El hombre era especial en los ojos de Dios. Entonces la sangre inocente necesaria para redimir al hombre debía ser muy especial. La situación se dio vuelta en lo que Dios, quien ha sido ofendido, tenía que de alguna manera pagar por la deuda del hombre. Por otro lado, está Satanás en todo esto. En cuanto a la salvación del hombre, Satanás sabía que cuando el hombre cayó, él no era capaz de salvarse a sí mismo. Es decir, el hombre quedaría manchado por el pecado y todo ser humano nacería en pecado, necesitando cada niño nacido un redentor. Por esto, cada una de las ofrendas de Levítico son las sombras de aquel que vendría, esta víctima inocente y especial, Jesucristo. Adán debió ser enseñado por Dios que él demandaba un sacrificio porque en Génesis 4, del 1 al 7,
aprendemos sobre la confrontación de Caín y Abel. Caín trajo el fruto de la tierra como ofrenda al Señor, pero Abel trajo lo mejor de su rebaño. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La Biblia nos cuenta que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc., construyeron altares y ofrecían sacrificios. Bueno, estos eran los holocaustos. El holocausto planteaba dos cosas. Primero, debido a que era requerido que todo el animal, todo menos la piel, fuera quemado en el altar, era un holocausto completo, significando que Dios dio todo, su Hijo Jesucristo, por la redención del hombre. Y el holocausto también significa que el que lo ofrecía estaba entregándole todo su ser por completo a Dios. Veamos las directivas que Dios le dio a Moisés en cuanto al holocausto. Pienso que esta examinación mostrará claramente lo que el Señor nos está diciendo a todos sobre su plan de redención. Yo entiendo que este estudio, para la mayoría, gran mayoría de los creyentes, aún de los miembros de aquí del Centro Cristiano, no será de interés, lo cual me entristece muchísimo. Pero la mayoría no estará interesado en hacer esto, en oír esto, en estudiar esto. La mayoría, digo, porque lo ven como un montón de datos y todos estos sacrificios y piensan, bueno, todo esto no tiene nada que ver conmigo porque nosotros ya no estamos bajo la ley o palabras similares a estas. Pero si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, si no estamos entendiendo el sacrificio, es decir, estos holocaustos, ¿cómo vamos a entender el sacrificio de Cristo realmente por todos nosotros? Es muy, pero muy importante que todo creyente haga este estudio. No estoy diciendo conmigo aquí, pero sí tiene que tener este estudio como parte de los estudios bíblicos, y le digo anualmente, porque esto lo puedan ver hoy y el próximo año muchas cosas uno se olvida, pero con una repetición vemos cómo esta verdad espiritual y este entendimiento va penetrando la vida y el corazón. Veamos entonces, en Levítico 1:3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Un macho sin defecto. No hay registro en el Antiguo Testamento de que una mujer trajera una ofrenda. Las ofrendas eran siempre traídas por el hombre. El animal ofrecido, un toro, un cordero, una cabra, o si el que ofrecía era muy pobre, un palomino, necesitaba ser lo más perfecto posible, sin defecto alguno. En Adán se encuentra la simiente de todo ser humano. Por eso entonces era el hombre como representante entregando esta ofrenda. También la caída de Eva fue una catástrofe, pero su pecado solo no hubiera arruinado las cosas para toda la raza humana si Adán se hubiera puesto firme contra la debilidad de Eva ante la tentación. Si Adán solo no hubiera caído, Eva podría haber pedido el perdón de Dios y la terrible maldición del pecado no hubiera pasado a sus hijos. Esta es la razón por la cual Jesús pudo nacer de la Virgen María y aún no ser manchado por la caída del hombre. Aunque María misma, como ser humano, necesitó un Salvador, como todos los seres humanos, la maldición misma no hubiera sido llevada originalmente por las acciones de una mujer, sino que fue llevada por el hombre, Adán, pasándola a la simiente humana. En vista de esto, Dios le dijo a Moisés en cuanto al ritual de la ofrenda, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Muy bien. También nos dice en Levítico 1:3 que esta ofrenda debía ser voluntaria por parte del hombre. Dios siempre respeta la voluntad del hombre. Dios no puede salvar a alguien que no desea ser salvo. Y después de ser salvo, si éste desea dejar la misericordia y la gracia de Dios, Dios respeta su voluntad. El hombre es libre para escoger, tiene libre albedrío. Por esto, el mandato era que la persona trajera un animal de su propia voluntad.
Todo el pueblo de Israel le fue dicho el plan de Dios para su salvación. Eran instruidos por Moisés, quien estaba bajo la instrucción de Dios, que cuando ellos pecaran, debían traer un sacrificio de animal para la expiación del pecado. ¿Cuántas veces? Cada vez que pecaran. Aunque traer este animal era voluntario, es decir, nadie los obligaba a que hicieran esto. Era un acto en el que ellos reconocían su pecado, la necesidad de un Salvador y de recuperar la comunión con Dios. Hoy es lo mismo. A los hijos de Israel se les hacía reconocer que cuando pecaban, su pecado no podía ser expiado, al menos que dieran los pasos apropiados. Si ellos decidían no hacer expiación o propiciación, que significa remendar, entonces estaban en rebelión contra Dios. Sin embargo, si ellos obedecían la ley, entonces podían recibir expiación por sus pecados, pero esta ofrenda por expiación tenía que ser voluntaria, debía ser hecha de manera voluntaria. De la misma manera, cualquier evangelista o pastor contemporáneo, aun con todo talento y habilidad dado por Dios para persuadir, no puede forzar a un individuo a ser salvo. Él solo puede hacer un llamado al altar, solo puede rogar, solo puede preguntar, solo puede predicar. El patrón aquí es la manera de operar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no forzará a un individuo a venir al Señor. La gente tiene que ir a Él por su propia voluntad. En reconocimiento de su pecaminosidad y en reconocimiento de la necesidad imperiosa de un Salvador. Pero para repetir todo simplemente, si una persona no desea ser salva, entonces Dios, en todo su poder y gracia, no va a forzar a esa persona a ser salva. En cambio, si la persona quiere ser salva, ningún demonio del infierno aún puede detenerlo a ser salvo si viene a Jesucristo por la fe. Por eso la salvación es dada a aquellos que desean ir a Cristo por su propia voluntad. Dice la palabra del Señor en Levítico 1:3, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Vamos a ver esa frase tras la pausa. Roca dependo, esa roca es mi Jesús. En Él yo vivo confiado, pues siempre me llena de su bendición. Él es la roca de mi salvación, es la fuente de vida y perdón. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En Él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En Él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En Él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En Él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Procura hacer tu casa en la roca celestial, que aunque vengan duras tormentas, tu casa muy firme permanecerá. Pero si edificas tu casa en la arena, los vientos la destrozarán. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En Él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En Él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En Él
hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Estamos de vuelta entonces, seguimos el Levítico 1:3. Aquí le decía la instrucción del Señor para Moisés, a dónde es que los israelitas, el israelita común, estos hombres debían llevar la ofrenda. Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, también el oferente del sacrificio animal debía ir a un lugar designado. Cuando los israelitas estaban viajando por el desierto, este lugar era donde sea que se encontrara el tabernáculo. Después que la nación de Israel fue establecida, el lugar de ofrenda era en Jerusalén porque ese era el lugar donde Dios eligió poner su nombre. Por eso llegaban de todos lugares a Jerusalén para traer sus sacrificios, sus ofrendas. Hoy, sin embargo, el hombre no necesita ir a un lugar designado para encontrarse con Dios. Él puede encontrarlo en cualquier lugar mientras él lo busque en su corazón. Veamos cómo todo esto se desarrolló. Dios una vez trató entre los querubines y el propiciatorio, y se lo podía encontrar solo donde estuviera el tabernáculo o el templo. Pero desde que Jesucristo murió en el Calvario y quebró, rasgó la pared divisoria en el lugar santo, y este velo fue rasgado, es posible que el hombre vaya a Dios directamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, quisiera que ustedes o que todos nos ubiquemos en el lugar de nuestro oferente. Ahora, no nos adelantemos y vayamos atrás unos miles de años, cuando la Biblia dice a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Está apuntando al lugar donde el arca del pacto reposaba. Acerquémonos aún más a esta circunstancia. El oferente venía a la tienda del encuentro o tabernáculo, imagínese esto, guiando su sacrificio. Si era un toro, macho cabrío, cabra, cordero, etc., sería tomado del cuello o la cabeza. Si era una persona muy pobre y solo podía adquirir un palomino, sin duda era desollado con las manos. Si la persona avanzaba hacia el tabernáculo durante el día, entonces el oferente vería la nube que cubría el lugar como siempre lo hacía. Ahora, si el oferente llegaba al tabernáculo de noche, entonces vería las llamas que estaban constantemente sobre el lugar santo, el tabernáculo del Señor. Este debía ser una imagen fantástica y debía producir un terror en el corazón. El pecador, el que ofrecía el sacrificio, sabía que allí estaba el poder del Dios viviente y que si él hacía alguna cosa mal, las consecuencias serían desastrosas. Por esto, debía obedecer puntualmente las instrucciones de Moisés para todo Israel. El pecador primero tenía que ir hacia la cerca que rodeaba el tabernáculo. Allí había una puerta, como un portón, que guiaba hacia el frente del tabernáculo. Hace cerca de 3000 años, Jesús dijo en Juan 10:9, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos». Cuando Jesús dijo estas palabras, cada judío allí sabía exactamente de lo que estaba hablando. Ellos sabían que él se refería a la puerta de oro del tabernáculo. Ellos sabían que él se refería a la cerca que guardaba el tabernáculo de los intrusos.
Ellos sabían que él se refería a la puerta que conducía al camino hacia el holocausto y los sacrificios, y que él estaba diciendo: yo soy el sacrificio, yo soy el camino, y yo soy el camino a Dios. Continuando con nuestra examinación de la manera en la que el oferente experimentaba su sacrificio personal, el pecador llevaba al animal por la puerta con temor y temblor. Pero luego la escena que verían sus ojos sería totalmente diferente a cualquier cosa imaginada. Otros pecadores contritos y avergonzados seguramente estarían alineándose junto con sus animales también. El pecador, llegando y viendo a toda la otra gente, miraría las navajas afiladas de los sacerdotes levitas rociando sangre caliente de los animales, llenando la pared del altar. También vería a los sacerdotes cuando tomaban la sangre del holocausto, y también a los otros sacerdotes lavando la sangre de sus pies y sus manos en el lavatorio. Él oiría también el relinchar de los animales al ser degollados, y de repente se sentiría descompuesto por el olor a sangre y el humo grasoso que despide la carne quemada de animal. Escuche, esto no era un picnic de la iglesia, tampoco una alegre celebración, no era un concierto cristiano, ni un servicio de motivación personal o un festival. Este terrible lugar era el corazón y el centro de la verdadera santidad. Muchos años más tarde, el Calvario tampoco proporcionaría una escena más agradable. Ese momento ofrecería el más terrible espectáculo que el cielo y la tierra pudieran presenciar. En Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hoy en día el Evangelio se lo muestra como algo cómico. ¿Se da cuenta? Es más lo que la gente se muere de la risa en los cultos, de lo que la gente llora por su pecado en arrepentimiento delante del Señor. La escena del Calvario sería tan horrible que mismo Dios no podría mirarla. Dios literalmente corrió las cortinas ante el sacrificio más sangriento que sería ofrecido en toda la historia humana y que sería el más especial, el Cordero Jesucristo. Su barba sería arrancada de su cara. Los soldados le pegarían en su cara y cabeza con sus puños y con sus lengüetas hasta que cesara de verse como un humano. No entiendo qué comicidad hay en todo esto. Él luciría como un animal, así como lo profetizó Isaías. La espalda de Jesús sería cortada en pedazos por los latigazos. No hay manera de describir el sufrimiento tan agudo y espantoso por el que Él pasó por ti y por mí. Cuando Él cargó la cruz hacia el Gólgota, Jesús la arrastró sobre un camino de huellas sangrientas. El Calvario sería una escena tan horrible que Dios la escondió con una cortina de oscuridad natural. Similarmente, lo que el oferente hebreo vería del ordinario sacrificio animal sería una escena tan seria, la cual tipificaría el precio terrible y fuerte que pagaría el Redentor para traer esta redención por la gracia a la humanidad pecadora. El oferente del animal fijaría sus ojos en el holocausto, donde el fuego nunca cesaría. El altar con sus 4 cuernos que apuntaban hacia el norte, sur, este y oeste. Desde cada extremo de ese fuego él sentiría y aún respiraría el olor de carne quemada. Este pecador miraría inmediatamente detrás del altar de sacrificio, entre el altar y el tabernáculo, y vería la fuente, que es el lavatorio, y su base. Los sacerdotes estarían ocupados lavando la sangre de sus manos y sus pies en esta fuente. La fuente era hecha de planchas de cobre, y el oferente, por supuesto, aún no podría darse cuenta que esta fuente y su agua significaba o prefiguraba la palabra viva de Dios, la cual ya estaba dándosele a Moisés en manera escrita. En cuanto al lugar santo principal, el santuario interno, el oferente no podría saber lo que había exactamente allí adentro, porque él solo oiría a otros hablar
acerca de ese cuarto interno. Hacia la derecha, cuando uno entraba en este lugar asombroso, estaría la mesa del pan de la proposición, donde los 12 panes estarían apilados y donde los sacerdotes los comerían una vez por semana, el día sábado. Inmediatamente hacia la izquierda de la habitación estaría el candelero, que sería hecho de una pieza maciza de oro puro. Los pabilos o mechas de esta gran lámpara debían ser arregladas, recortadas 2 veces al día, a la mañana y al atardecer, seguramente en los horarios de los sacrificios. El aceite de la lámpara sería, por supuesto, una señal y símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero poco podría este pobre pecador darse cuenta que el candelero mismo y la mesa del pan de la proposición eran tipos, testigos silenciosos de la venida a las naciones del Hijo de Dios. Juan 6:51 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Justo enfrente de la cortina que contenía el emblema del querubín, el oferente del animal del holocausto vería el altar de adoración. Cada día las brasas de fuego del altar del holocausto afuera serían llevadas al lugar santo y puestas por el sacerdote sobre el altar de oro. El incienso sería derramado sobre las brasas y la nube de fragancia llenaría el lugar santo. La ascensión de este humo blanco de incienso perfumado sería un tipo o imagen de nuestra adoración ascendiendo hacia Dios. Y así como solo el fuego que debía ser llevado debía venir de los carbones encendidos del altar del holocausto, asimismo nuestra adoración solo puede venir a través del Calvario. Dios no reconocerá ninguna otra manera de acercamiento. El oferente hebreo no entendería que muchos siglos más adelante el Redentor vendría a pagar el precio por la redención del hombre y que el sacrificio de Jesús y su vida sin mancha subirían también como un aroma de olor agradable a Dios, una fragancia que permitiría que las oraciones de la humanidad pudieran ser recibidas con amor y misericordia. El sacrificador hebreo del animal solo habría oído historias acerca del lugar santísimo, porque el gran sumo sacerdote era el único que podía entrar allí, y solo podía hacerlo una vez al año y únicamente en el día de expiación y solo con sangre. Él habría oído sobre cómo los querubines llenaban esta área misteriosa, con sus alas tocando la punta de sus caras, y miraban hacia abajo sobre el propiciatorio que cubriría el arca del pacto que contenía la ley que incidentalmente había sido quebrantada por los hombres pecadores igual que él. Nuestro pecador aquí, en este relato descriptivo, nuestro oferente, sabía que los querubines, de alguna manera, representaban la ira de Dios y que la ira de Dios solo podía ser calmada por la sangre que era puesta sobre el propiciatorio. Sangre que provenía de ese animal perfecto sacrificado el día de expiación, una víctima inocente tomando su lugar. Él sabía que todo esto era representado también por la nube que había observado inmediatamente sobre el tabernáculo o la columna de fuego por la noche. Sí, era una imagen muy fuerte que recibiría a este sacrificador y su animal al llegar dentro del tabernáculo, a quien con temor y temblor se acercaría al sacerdote para entregar esta ofrenda. Levítico 1:4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. El sacerdote sin duda tomaría en sus manos la cuerda que estaba atada al cuello del pobre animal. El sacerdote entonces le diría al oferente que pusiera su mano sobre la cabeza del animal. Tal vez el hombre que ofrecía el sacrificio entendía lo que esto significaba, como quizás no lo entendía.
pero significaba que el castigo que le correspondía a él por sus pecados era transferido al sacrificio animal, el castigo que por derecho debía recibir él mismo por su pecado. Sería visitado en juicio sobre el animal que él llevó. El pecador que llegó con este animal probablemente no entendía todo esto, pero él podía entender que imponer su mano sobre la cabeza del animal significaba sustitución e identificación. Cuando éste moría, él sería en cierta manera parte de su muerte y así sería digno de recibir la misericordia de Dios. De la misma manera, muchos siglos más tarde, el Señor Jesucristo vendría del cielo sin pecado e inocente. Jesús era el verdadero Cordero de Dios, quien sufriría una muerte sangrienta en la cruz del Calvario. Y hoy, cuando somos salvos, sin importar dónde nos encontremos, en una iglesia, en la casa, o en una reunión de oración, o parados sobre una carretera, y entendamos todas estas cosas o no, al menos entendemos lo esencial, que Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto ante la ira y la justicia del Dios Todopoderoso. El castigo de Dios debió caer sobre nosotros, pero en vez cayó sobre Él y la justicia de Dios fue satisfecha. Jesucristo sería nuestro sustituto. Y para ser salvos debemos entender al menos los rudimentos de esto. Y nos debemos identificar con Él en la cruz del Calvario. Esto y solo esto nos asegura la victoria. Aún Satanás entiende en su estado de ruina lo que es este plan de sustitución para nosotros. Satanás también sabe que las mejores de nuestras buenas obras son totalmente insuficientes para pagar el precio por nuestros pecados. Por eso Satanás no tiene ningún problema que las personas se involucren en todo tipo de buenas obras, siempre y cuando tengan su fe puesta en ellos mismos y en sus obras y no en el Cordero de Dios. Pero cuando nos identificamos con Cristo en el Calvario, estamos sustituyendo el precio que Él, Jesús, pagó por nuestra culpa. Oh, bendito Señor. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo y lo que Él hizo en la cruz, Satanás tiene que honrar nuestra identificación. Si nosotros sustituimos el sacrificio de Cristo por otra cosa, Dios no podrá reconocer aquello que estemos tratando de ofrecer, sea lo que sea. La palabra del Señor dice en Gálatas 2, 20 y 21, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con esto, Pablo estaba diciendo, yo no puedo vivir para Dios por mí mismo. Yo no puedo ganar la victoria ni con los más nobles de mis esfuerzos, sin importar cuán religiosos estos sean. Mis oraciones, por más nobles que éstas sean, no me darán la victoria. Mis ayunos, por más nobles que estos sean, no me darán la victoria. Todas mis buenas obras, sin importar cuán gloriosas sean, no me darán la victoria. No soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y yo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y llegamos a lo siguiente. Yo me identifico completamente con Cristo. Satanás sabe si yo estoy haciendo esto. Ahora, yo no tengo que pagar el precio por mi redención o mi victoria, porque Jesucristo ya la pagó. Y yo me identifico con este pago que ya ha sido hecho. Alabado sea el Señor. El Levítico 1:4 sigue diciendo, y será aceptado para expiación suya. El hombre que traía el sacrificio quizás no entendía todo lo que esto conllevaba. Asimismo, hoy nosotros no entendemos realmente todo lo que sucede cuando venimos al Señor Jesucristo. Pero lo que en realidad estamos haciendo en ese momento cuando lo recibimos personalmente a Él es entrar en un orden de vida totalmente diferente.
Este es el orden divino, el orden que opera en la vida espiritual y por consiguiente en el cielo mismo. Podemos referirnos a este sistema de gobierno celestial como la economía de la gracia. Debido a nuestra naturaleza caída, es necesario que elijamos vivir en este orden divino. El pecado está en todos nosotros y el pecado nos separa de Dios. Por nosotros mismos, pobres pecadores, no podemos estar a una con Dios. Por esto, la expiación debe ocurrir si nuestras almas van a estar a cuenta con Dios durante nuestra vida terrenal para que estemos con Él en el cielo. A menudo hemos oído que, en cuanto a los sacrificios del Antiguo Testamento, que los pecados del individuo eran cubiertos por la expiación. En efecto, esto es correcto, pero va más allá que eso. No solo que los pecados eran cubiertos, sino que el pecador también era cubierto, porque en realidad uno no puede separar al pecador del pecado o al pecado del pecador. La única cosa que detiene la ira de Dios de ser derramada sobre el pecador era y es el derramamiento de sangre inocente. Este era un sacrificio de sangre que proporcionaba una cobertura o protección entre la ira de Dios y el pecador. En efecto, el pecado aún estaba allí, no era quitado, solo era cubierto. Juan 1:29 dice, sin embargo, muchos siglos en el futuro, el Hijo de Dios llegando hacia el río Jordán y viéndolo Juan el Bautista diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan exclamó las palabras Cordero de Dios, todo judío que se encontraba allí entendía exactamente de lo que él estaba hablando. Ellos sabían que millones de corderos habían sido sacrificados a través de los siglos, corderos que eran tipos de quien vendría, el Mesías, el Salvador de Israel. Allí por el Jordán, Juan mismo reconoció al Cordero de Dios, quien sería el sacrificio perfecto. Pero es la última parte de la declaración de Juan que tiene gran peso y significado para nosotros, que quita el pecado del mundo. Esta era una revelación espléndida, y todos allí, y lo que es para nosotros hoy también, algo poderoso, algo grandioso. Cuando los sacrificios del antiguo tiempo solo cubrían el pecado y el pecador, ahora el Cordero de Dios no solo cubriría el pecado, sino que Él lo quitaría. Este Cordero, el Cordero de Dios, separaría el pecado del pecador. Jesús no solo expiaría, en otras palabras, satisfacer la ira de Dios, sino que también haría de la persona una nueva criatura, lo que se le llama una persona nacida de nuevo. Juan el Bautista, el profeta del Altísimo, no solamente dijo que el Cordero de Dios iba a quitar los pecados. Juan no dijo pecados en la forma plural, él dijo pecado en el singular, significando pecado genérico, todo pecado. Esto significa que cada uno de los pecados nuestros ha sido pagado por Cristo. Más allá de cuán terrible u horrible sean nuestros pecados, todos son quitados. Y lo único que resta a esta gran declaración es que el individuo crea, es decir, que ponga su fe totalmente y únicamente en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levítico 1:5 dice así: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Oh, yo solamente espero que aquellos que oyen estén teniendo un entendimiento, una revelación espiritual de este texto. Volviendo ahora a nuestro oferente, quien trajo su animal, algo debe entenderse. El oferente tenía que matar su ofrenda a él mismo. En otras palabras, en el ritual del libro de Levítico de la prescripción para el holocausto, el hombre que pecare tenía que matar un animal él mismo. Pero no podía ser en cualquier lugar. Tenía que ser en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Debía degollar el becerro en la presencia de Jehová. Él tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y así transferir su culpa y su pecado a esta víctima inocente.
así como su culpa y pecado, más tarde sería transferido al Señor Jesucristo por la fe. Entonces, el pecador tenía que tomar un cuchillo afilado dado por el sacerdote, y mientras el sacerdote sostenía la cabeza de la víctima, el animal era degollado. Entonces, para aplicar esto, debemos entender lo siguiente. Fueron nuestros pecados que clavaron a Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros tuvo su parte en esta horrible, sangrienta muerte que Él tuvo que sufrir. El Señor Jesucristo no murió por sus pecados, Él murió por los nuestros. Ahora, cuando el oferente en el tabernáculo tomaba el cuchillo en sus manos y lo ponía en el cuello del animal, los pensamientos que pasaban por su mente debían ser muchos. Él sabía que este animal perfecto no era culpable de nada, no había hecho nada malo. Él también sabía que este animal era para pagar el precio que él debía pagar. El oferente debía darse cuenta verdaderamente que su propio pecado era tener que matar este animal. Su pecado lo llevaba a tener que poner a la muerte a este animal inocente. Él tenía que matar a esta pobre criatura, así como nosotros pusimos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien se entregó a esta muerte de cruz voluntariamente. Es verdad. Por supuesto que Cristo el Cordero dio su vida voluntariamente y que ningún hombre se la quitó. Pero cada uno de nosotros, cada ser humano que haya vivido, tuvo parte en esto. En las espinas sobre su frente y la barba arrancada de su cara, en las marcas en su espalda y en los clavos traspasando sus manos y sus pies, y en la lanza que fue clavada en su costado. Todos nosotros tuvimos parte en esto. La crucifixión y muerte del Señor Jesucristo fue una muerte horrible y sangrienta. Todos nosotros lo hicimos. Oh, bendito sea su nombre. El versículo 5 sigue diciendo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Continuando en Levítico, el sacerdote asistente recogería en una vasija la sangre que era derramada del animal degollado. Entonces el sacerdote llevaría la sangre al altar del holocausto. En todo este manejo de sangre, gotas de sangre mancharían el altar. Seguramente que el altar del holocausto quedaría salpicado de sangre, una imagen fuerte, y su significado era este. El fuego en el altar era una señal de la ira de Dios sobre el pecado, una ira extendida hacia toda la eternidad, y la única cosa que podía detener y que detiene esa ira de Dios de ser derramada sobre el pecador mismo es la sangre de Jesucristo. Entonces, la sangre de este animal levítico era, de hecho, un tipo de la sangre que un día sería derramada por Cristo y que sosegaría la ira de Dios por el pecador. ¿Entienden? Solamente la sangre de Cristo puede hacer esto. ¿Cómo podemos pensar que alguna obra de nuestra parte o alguna buena conducta temporalmente pueda obtener esto? En otras palabras, la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros fue derramada sobre el único Hijo perfecto de Dios, el perfecto Cordero de Dios. Como dice Isaías 53, herido de Dios y abatido. Gloria sea su nombre. Alabe a Cristo y dele gracias por este sacrificio. Vamos a seguir en el próximo programa con Levítico capítulo 1, versículo 6, y con el resto de esta primera ofrenda, la ofrenda de holocausto. Así que por favor le ruego, no se lo pierda, y sí le pido que me haga un favor, comparta este estudio con otros. Que el Señor les bendiga. Many times I've questioned certain circumstances, things I could not understand. And many times in trials, weakness blurs my vision and my frustration gets so out of hand. That's when I am reminded
that I've never been forsaken, and I've never had to stand one test alone. No, that's when I look at all my victories, and the Spirit rises up in me, and it's through the fire my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. And he never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in, who just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said it would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in, well, just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. I know within myself that I would surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand of God, he'll shield the flames again, again. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. Oh no, he never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in, we'll just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. Just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire says
that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says living, just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, if the adversary said giving, just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. Just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. E uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, Foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Eu andava procurando alguém
devolver